Un muy cordial saludo para todas y todos los que ya a esta hora están conectados con nosotros en este ya tradicional Facebook Live, que esta vez lo vamos a dedicar a hacer el análisis de lo que está pasando en Colombia con la negociación del salario mínimo, que tanta noticia de prensa ha sido durante la semana, dada la muy miserable oferta que hicieron desde el Consejo Gremial a los trabajadores. Esta vez nos acompañan dos visiones diferentes. Nos va a acompañar hoy y quiero pues empezar agradeciéndole a las personas que nos van a acompañar. Una persona que está en el mundo empresarial, que es Alejandra Osorio, quien es la subdirectora ejecutiva de Acopi Bogotá, Cundinamarca. Ella es politóloga y además está haciendo una maestría en administración. Ella nos va a acompañar, desde luego, ella hace parte de una organización gremial, es funcionaria de una organización gremial que representa a los pequeños y medianos empresarios de esa zona del centro del país, donde más pequeñas y medianas industrias hay en Colombia. Y nos acompaña también Carlos Julio Díaz. Carlos Julio, desde otra orilla, es el director de la Escuela Nacional Sindical, es contador público, y tiene pues una amplia trayectoria como dirigente sindical. Además fue dirigente sindical del Sindicato del Banco de la República, fue presidente de la subdirectiva CUT de Antioquia, o sea, es un hombre del mundo del trabajo. Entonces, esta conversación va a ser muy interesante porque se ha querido hacer creer que todos los empresarios están en contra de subirle el salario mínimo a los trabajadores en un porcentaje significativo, y que todos los trabajadores están por quebrar a las empresas y que todas las empresas están por poner a aguantar hambre a los trabajadores. Y eso dista mucho de la realidad, como lo vamos a mostrar aquí. Aquí hay otras posiciones distintas a esas dos, dijéramos que seguramente habrá, porque en el mundo estamos, como dicen. Y entonces yo empiezo agradeciéndoles a ellos, pero acordamos con ellos que antes de empezar vamos a pasar para que ustedes lo oigan, la opinión de un poderosísimo industrial barranquillero, Cristian Daes, que puso un trino que se ha vuelto viral, que se llama, lo pone con el hashtag mandan huevo los que le ofrecen esa miseria a los trabajadores de incremento en el salario mínimo. Y no es el presidente de la CUT, ni de la CGT, ni de ningún sindicato, es el dueño y creador de las empresas Tecnoglass y Energía Solar, que son dos grandes empresas de Barranquilla. O sea, es una persona del mundo del empresariado. Y por eso tiene mucho valor esta entrevista que le hicieron en la W y que queremos compartirla con ustedes antes de empezar nuestra conversación, como habíamos acordado con la doctora María Alejandra y con el doctor Carlos Julio. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a empezar primero con el audio y con la imagen de Cristian Daes. Primero que no me considero un empresario importante, me considero empresario nada más. Tal vez no tenga ninguna representatividad ni tengamos ninguna importancia, no estoy haciendo populismo, simplemente que no importa qué tanto estén mirando la inflación, ni qué tanto estén mirando la pandemia, ni qué tanto estén mirando nada, se les ha olvidado a mis socios empresarios ver la parte humana y ver cómo la gente en la calle está pasando hambre y mandan huevos cuando pretenden que empezar una discusión, porque sé que es una negociación, pero empezarla desde 17,000 pesos, cuando los buses de una persona, cuando tienen que tomar 2 buses para llegar a su puesto de trabajo, se gastan hasta 5,000 y 6,000 pesos diarios. Mandan huevos. O sea, uno no alcanza a dimensionar lo que es tener que vivir con un salario mínimo, pagar colegio, pagar luz, pagar agua, pagar teléfono, pagar absolutamente todo, Juan Pablo, en un país donde la luz es más cara que en cualquier otro país. Por ejemplo, en Estados Unidos se paga la mitad por la luz, se paga menos por la gasolina, se paga menos por el agua, se paga menos por tantas cosas, y resulta que lo único barato que tenemos en el país es lo que más queremos maltratar, que es a los seres humanos. Mandamos huevos, ya es hora de que le vayamos devolviendo el poder adquisitivo al sueldo mínimo, y eso se hace incrementando por lo menos un 5% el salario mínimo, por lo menos.
Numeral manda un huevo. Paola, su pregunta para don Cristian Dáez, quien hoy a esta hora se conecta, consigue la W para explicarnos este llamativo trino que lanzó hace pocos minutos diciendo manda un huevo con esa propuesta de incremento al salario mínimo del 2%. Sí, señor Dáez, pues digamos que ese punto de vista suyo es un poco también el punto de vista de los trabajadores, pero usted como empresario, como digamos presidente de una empresa tan importante en el país como Tecnoglass, ¿cree que si el aumento del salario mínimo es muy alto, como lo creen sus colegas o sus socios en el sector privado, pues se crearía o se generaría menos empleo o se cerraría la puerta a la creación de empleo y por ende a aumentar la formalidad en el país que está tan alta según lo que dicen los empresarios? Ahora, yo pienso que la gente, cuando pretenden decirle a uno que un empresario que tenga 100 empleados, que sube 40.000 pesos al mes mínimo, y eso se hace incrementando por lo menos un 5% el salario mínimo, 5% el salario mínimo, por lo menos. La gente, cuando pretenden decirle a uno que un empresario que tenga 100 empleados, que sube 40.000 pesos al mes, porque subió 4 millones de pesos los sueldos o 5 millones de pesos en el mes, ya no tiene negocio, tal vez nunca tuvo negocio. Es que yo no entiendo cómo pretenden que un empleado pueda subsistir, o cómo pensamos en poner listado de las 5.000 empresas más grandes cuando tenemos a la gente pasando trabajo y pasando hambre. Yo no estoy de acuerdo en que lo único barato que tengamos en el país sea la mano de obra. ¿Por qué no revisamos por qué la tarifa de luz es tan costosa? ¿Quiénes se están quedando en el camino con la plata, en la gasolina, en el agua, en etcétera, 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 en todas las cosas que estamos malgastando el dinero, y vamos a venir a ahorrar en los seres humanos, en la gente que tiene 2 hijos, 3 hijos, que sale a trabajar, que se ganan 1 millón de pesos, que pagan 250.000 en buses, 200.000 en los almuerzos en el trabajo, y le quedan 600.000 o 500.000 para comer la familia, para ir al colegio, para vestirlos, para educarlos. ¿En qué país queremos vivir? Yo no, y te digo algo, mi posición no es una posición populista, todo lo contrario. Simplemente la pandemia nos mostró que en vez de estar todo el tiempo pensando en cómo generar riquezas o más riquezas, los que ya tenemos, debemos preocuparnos por los más necesitados. Aquí hay gente pasando hambre, aquí hay gente que físicamente comen 1 o 2 veces al día nada más. Óyeme, ya está bueno, nosotros debemos ponernos la mano al corazón y ayudarnos. Ahora, es verdad que nosotros tenemos una buena situación en Tecnolab, pero igualmente en las empresas donde no... Bueno, ya oyeron, y no es labor de un sindicalista, ni mucho menos. Esto nos da pie para pedirle a María Alejandra Osorio, que también desde el punto de vista de la directiva de ACOPI Bogotá Cundinamarca, que tienen una posición muy distinta a la que tiene el Consejo Gremial Nacional, pues tienen unas consideraciones desde luego desde el punto de vista del empresariado, de cuidar sus ingresos, etcétera, etcétera, pero que han tenido una mirada diferente. María Alejandra, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y nos ha parecido muy llamativo, y por eso te contactamos, o os contactamos a ACOPI Bogotá Cundinamarca para que nos contaran cómo están viendo esta negociación del salario mínimo y qué aspectos están considerando ustedes desde los empresarios de Bogotá y Cundinamarca para esta negociación. Bienvenida, Alejandra, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Muchísimas gracias, representante Jorge, y un saludo también muy especial al doctor Carlos Julio en esta tarde. Iniciar pues contándoles que desde ACOPI Bogotá Cundinamarca el análisis que se ha hecho sobre el salario mínimo y las consideraciones que tienen que ver con este incremento, no solamente consideramos que no se puede en un año de una pandemia, de crecimiento económico tan grande como el que tuvimos, tener en cuenta únicamente la inflación
y la productividad, que a todas luces iba a ser negativa. Cuando uno revisa los datos del 2019 encuentra que ya de por sí eran negativos el año pasado. Luego esto quiere decir que responde no solamente a la coyuntura, porque nos han querido decir que si subimos mucho el salario mínimo, pues eso puede repercutir en una disminución de las recontrataciones o en la posibilidad de creación de nuevas plazas de trabajo. Entonces nosotros el primer llamado que hemos realizado es a que se tengan en cuenta otros elementos, no solamente la inflación y por supuesto lo que tiene que ver con la productividad, que iba a estar supremamente golpeada en un año tan atípico como el que estamos viviendo en este momento. Un segundo punto tiene que ver con el hecho de que si no reactivamos y le ponemos también plata en el bolsillo, como se dice de pronto de manera más típica, pues no vamos a poder reactivar el consumo, y si no se reactiva la demanda, pues por supuesto las empresas, especialmente aquellas que dependen en un alto porcentaje del mercado nacional, no van a poder encontrar entonces una salida a las dificultades que se están presentando. Y entonces cuando nosotros analizamos el nivel de operación de las empresas, lo que encontramos es que solamente están funcionando al 50, al 70% de su capacidad instalada, y eso en gran medida es porque no encuentran salida a sus productos y a sus servicios. Es decir, que no hay demanda todavía reactivada en la economía nacional, y eso en gran medida pues es un problema que tiene que ver con la cantidad o la disponibilidad de compra que tienen los ciudadanos colombianos. En ese sentido, nosotros lo que hemos considerado es que el salario mínimo no puede tener un incremento desmedido que de pronto termine perjudicando de manera definitiva el flujo de caja de los empresarios, pero que tampoco puede ser muy bajo de tal manera que no pueda reactivar y ayudar a este proceso de recuperación económica, que va a ser muy postergado en el tiempo, y que si no ayudamos a que la gente tenga plata en el bolsillo, pues va a ser aún más lento de lo que ya viene siendo. Y ahorita pues lo expresaba de manera muy importante este empresario de la costa, y es: no podemos pretender salir de la pobreza teniendo pues aguantando a la gente hambre en las calles en una situación de una pandemia tan difícil como la que hemos vivido, y con nuestros empresarios sin tener pues, demanda suficiente para sacar sus productos al mercado. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Como pueden ver, pues las personas que están conectadas, aquí ya hemos empezado esta conversación con dos puntos de vista, dijéramos, empresariales, del punto de vista del empresariado, distintas a las que han publicitado los medios del Consejo Gremial Nacional. Ahora vamos a hablar con Carlos Julio Díaz. Carlos Julio ya lo presenté, un hombre del mundo del trabajo, y Carlos Julio nos va a ayudar a develar unos mitos, unas mentiras que se han dicho sobre esto del salario mínimo. Vamos a hablar con Carlos Julio concretamente de cómo es que es la relación del umbral de pobreza en Colombia con el salario mínimo, y cuál es la relación entre el salario mínimo y el salario medio, que es uno de los argumentos que han utilizado para decir que tenemos un salario mínimo muy alto. Como el salario mínimo es muy cercano al salario medio, entonces alegan que es que el salario mínimo es muy alto, y vamos a conversar con Carlos Julio para que quitemos esos mitos, porque realmente son mitos y son manipulaciones de las estadísticas y de las cifras. Carlos Julio, bienvenido nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, y arranquemos la conversación contigo con estos temas que son apasionantes, además ilustrativos para el ciudadano común y corriente, que no tiene por qué estar estudiando todos los días estos temas laborales y salario, costo, ganancia. Estas cosas son cosas más especializadas, pero queremos a través de estas conversaciones que la gente tenga una opinión ilustrada sobre los distintos temas. Carlos Julio, muchas gracias. Cuéntanos tus percepciones. Micrófono, Carlos Julio. Tienes apagado el micrófono. Tienes apagado el micrófono. Sigue apagado. Es que ahí se ve que está apagado.
Ya, ahora sí. Listo. Bueno, gracias. Bueno, un saludo a Jorge por la invitación y a María Alejandra pues por estar acompañándonos. El salario mínimo en Colombia hoy es de 890, ese salario entre 4 o 3,6. Según el DANE, en Colombia la familia promedio tiene 3,6 personas. Pues hemos ido disminuyendo, hace algunos años éramos 4. Si uno divide, digamos, ese salario mínimo en 3,6, que es el promedio de las familias en Colombia, eso nos da que a cada miembro de la familia le correspondería 248.000 pesos. Ahora, ¿qué significa esto? Que según Planeación Nacional, el umbral de pobreza en Colombia está en 272.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que si hay un colombiano que tenga un ingreso mensual por debajo de 272.000 pesos, es pobre. Ahora, el salario mínimo está bajo esta idea, está por debajo de ese umbral de pobreza. Entonces, el salario mínimo en este momento no permite a las familias colombianas superar el umbral de pobreza. La propuesta de las centrales obreras, que para algunos ha sido una propuesta descabellada, digamos del 14%, es una propuesta que incrementa el salario a 1.000.000 de pesos. Esa propuesta, curiosamente, es una propuesta que más o menos acerca el salario mínimo al umbral de pobreza. Si uno multiplicara por 3,6 y 272.000 pesos por 3,6, eso nos da 980.000 pesos. Quiere decir que para tener un salario mínimo en Colombia que sea igual al umbral de pobreza, debería ser de 980.000 pesos mensuales. Y si quisiéramos tenerlo un poquito más por encima, un poquitico, no mucho, sería 1.000.000 de pesos. Entonces, realmente lo que está demostrando las mismas cifras oficiales es que el salario mínimo en Colombia lo que ha contribuido es a mantener, digamos, el nivel de la pandemia. Le doy este dato. Desarrollo, por ejemplo, ha planteado que ahora con la pandemia la pobreza en Colombia sube al 42,7% y según los subsidios, ingresos solidarios, podría bajar al 38%. Estamos hablando de que en Colombia hay 19 a 20 millones de gente que está por debajo del umbral de pobreza. Ahora, el umbral de pobreza para mí, imagínense ustedes 272.000 pesos mensuales. Yo no me imagino vivir con 272.000 pesos mensuales. No sé cómo lo haría, pero estamos hablando de cifras oficiales. Pero aquí también tenemos otro sector de la población, que es la población vulnerable, que es una población que por las políticas asistenciales del gobierno puede que esté por encima un poco de ese nivel. Pero esas familias hoy, producto de la crisis de la pandemia, especialmente los trabajadores de la informalidad, esos trabajadores fundamentalmente están con ingresos muy por debajo, incluso en muchos de ellos, del umbral de pobreza extrema. En Colombia el umbral de pobreza extrema es de 125.000 pesos. De que si una familia promedio se gana 452.000 pesos mensuales por debajo, está en la pobreza extrema. Entonces creo que la política salarial para contribuir a subir el nivel, digamos, para superar, digamos, los bajos niveles de pobreza que tenemos y de pobreza extrema. Entonces quería señalar que la política de salario mínimo en este momento está contribuyendo a mantenernos en la pobreza. La propuesta de las centrales creo que jalonaría y nos ubicaría mínimamente por encima de ese umbral. En segundo lugar, en Colombia se ha dicho que el salario mínimo es muy alto porque supuestamente está la brecha entre el mínimo y el ingreso medio en Colombia es muy bajo. Entonces, aquí la pregunta es, o tenemos un salario mínimo muy alto o un ingreso medio muy bajo. Según datos del mismo DANE, en Colombia más del 80% de los trabajadores colombianos gana de 2 mínimos hacia abajo. El 50% de los trabajadores está de un mínimo hacia abajo. Entonces, lo que tenemos en Colombia es que los trabajadores en general tienen un ingreso en promedio muy bajo. No es que tengamos un ingreso medio muy alto, como ocurre en otros países, de tal manera que la brecha entre el mínimo y el ingreso medio es muy alto. Pero en Colombia lo que se requiere es subir el ingreso medio, no bajar el salario mínimo. Entonces yo creo que esas son como las dos estrategias que nosotros consideramos que hay que revisar. El salario mínimo hay que colocarlo por encima del umbral de pobreza y el ingreso medio hay que subirlo para que la brecha entre el mínimo y el medio sea mucho mayor y no lo contrario.
no bajar el mínimo para aumentar la brecha entre el ingreso medio y el ingreso mínimo. Dejaría allí como esta primera parte de mi contribución. Bueno, datos, cifras, hechos, no carreta. Le estamos hablando de personas que conocen del tema y de personas que dan cifras concretas. O sea, el salario medio es cercano al mínimo, es porque el medio es muy bajo en Colombia, no es porque el mínimo sea muy alto. Y el mínimo, si lo dividen por el número promedio de personas de la familia, que eso es un dato de Planeación Nacional y del DANE, está por debajo del umbral de pobreza. Una cabeza de hogar que tenga ese promedio de hogares de Colombia de 3.6 está por debajo del nivel de pobreza, y si tiene más hijos y es más grande la familia, está todavía muy más por debajo del nivel de pobreza. Yo quiero Jorge, que incluso las familias pobres normalmente tienen más hijos que las familias ricas. Que las de clase media y las altas, sí señor, así es. Sí. Esta es una realidad. Y los costos de la canasta básica para los pobres siempre son mucho más altas que para los costos de la canasta básica para los estratos medios y altos. Yo voy a hacer una pequeña reflexión en esto. La prueba de que el salario en Colombia no ha venido subiendo de manera significativa, sino que ha venido perdiendo capacidad adquisitiva, es que como porcentaje de la riqueza que se genera en un año en el país, que es lo que se llama el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, pues para decirlo en un lenguaje coloquial, no técnico, posiblemente algún técnico me puede reprochar que es una manera muy sintética de decirlo, pero es para explicarlo. El Producto Interno Bruto es la riqueza que genera el trabajo de todos los colombianos durante un año. Eso es lo que se considera el Producto Interno Bruto. Y ese Producto Interno Bruto también tiene componentes, y entonces se calcula cuánto es el porcentaje del PIB que corresponde a ingresos laborales, a salarios. Y encontramos que en los últimos 10 años, como porcentaje del PIB, los salarios, los ingresos laborales han venido cayendo dramáticamente. Del 45% del PIB hace 10 años al 32% del Producto Interno Bruto hoy. O sea, es una realidad, es un hecho que los ingresos salariales han venido perdiendo importancia en el Producto Interno Bruto. Y ese es un indicador que a todas luces muestra que los salarios en Colombia han perdido peso específico en la generación de riqueza del país, pues que son luego un indicador de ingresos. Pero ojo, como los gobiernos de Colombia, el anterior y este, nos metieron en el supuesto club de buenas prácticas, que es la OCDE, que supone que no impone nada. Les cuento, sí impone, claro, y traza línea y traza políticas de globalización neoliberal y de libre comercio. Si nos quieren comparar con ellos, sí que nos va bien mal. El promedio de la OCDE, de la OCDE, como de porcentaje de los salarios en el PIB de los países de la OCDE, es entre el 65 y el 70%. Ojo, entre el 65 y el 70% del ingreso nacional promedio de los países de la OCDE, los salarios participan entre un 65 y un 70%. Y en Colombia, ya lo dije, solamente un 32%. O sea, el salario en Colombia no es el factor determinante en los costos de producción. El salario ha perdido peso específico en la suma del Producto Interno Bruto anual, y desde luego entonces es una prueba reina de que no hay en Colombia realmente un crecimiento vertiginoso de los ingresos de los trabajadores y empleados, en general de los asalariados. Entonces, en estos temas tenemos que hablar con seriedad. No puede ser una charlatanería que se inventen unas narrativas para decir que la gente está ganando mucho, o para decir, como dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de que en Colombia el salario mínimo es escandalosamente alto. Eso indigna a los ciudadanos que se ganan el mínimo, y hasta a los que no se ganan el mínimo, que se quisieran ganar siquiera el mínimo, porque Colombia es una situación tan compleja que hay gente que ni el mínimo se gana, mucha. Los que están en la informalidad en su gran mayoría no tienen ni siquiera un ingreso equivalente al salario mínimo. Así que vamos desmitificando esas teorías que nos han querido imponer para imponer un bajísimo salario mínimo.
Y vamos a hablar de otros factores en los costos de producción, y en eso nos va a ayudar Alejandra Osorio para explicarle un poco a la gente de una manera lo más sencilla posible esto de la productividad, porque tú dijiste ahora que no estaban de acuerdo con que solamente se tuviera en cuenta el salario y el incremento de la canasta familiar y la productividad para la formación del salario mínimo. Hablemos un poco de productividad, de distintos factores que inciden en la productividad, que tienen mucho que ver con las ganancias de las empresas, con las ganancias de los empresarios y con que los negocios sean viables y que puedan ser negocios que sirvan para obtener alguna rentabilidad. Alejandra, gracias por lo que nos has ayudado y por lo que nos vas a ayudar ahora en este trabajo. Bueno, lo primero es comentar que la productividad es una medida sobre de qué tan eficientes se han combinado los factores de trabajo y capital para producir el valor económico durante un periodo de tiempo que en este caso el calculado es durante un año. Y en ese sentido quiere decir que una alta productividad implicaría lograr producir un nivel más alto de un valor económico con una intensidad menor de uso de trabajo y de capital. En ese orden de ideas, de esta definición, que es digamos, la más básica que tiene el DANE sobre este asunto, valdría la pena preguntarse si son los únicos elementos a tener en cuenta el asunto laboral. Allí también entra a jugar el capital y debemos también tener en cuenta elementos estructurales de la economía colombiana que vienen ya destruyendo nuestras cadenas de valor, y en ese sentido la posibilidad de creación de nueva riqueza. ¿Y eso por qué tiene que ver con este tema? Porque en la medida en que el país está enfocado en sectores económicos de bajo valor agregado, pues eso también repercute en cómo está la productividad general del país. No podemos pretender que si tenemos prioritariamente sectores de baja generación de valor agregado que no tienen uso intensivo de conocimiento, de tecnología, pues la productividad tampoco va a poder aumentar. Y eso es un valor que hay que tener en cuenta en toda esta discusión y que no es solamente de un año de pandemia como este, sino de manera más estructural de la economía colombiana. Entonces allí valdría la pena preguntar si realmente el asunto del alza del salario mínimo puede estar medida únicamente en un país con una estructura económica de estas características por la productividad, y más cuando la enfocamos únicamente al aspecto laboral, que obviamente en un año como ya lo dije hace un momento, en un año como este era evidente que trabajando en un momento de cierre total de la economía, hubo momentos en donde las empresas enteras tuvieron que cerrar y los trabajadores estaban en la casa. Entonces, evidentemente que eso baja y afecta de manera contundente la productividad laboral del país en un año como este. Y aquí entonces voy a entrar a otro elemento que ya también tocamos, y es el de la demanda. ¿Qué es lo que necesita un empresario encontrar? Pues un mercado al cual llevar sus productos y sus servicios. Cuando uno le pregunta a los empresarios, ¿usted qué haría si fuera un político y tuviera la posibilidad de cambiar este asunto? Diría, buscaría más demanda. A nosotros no nos interesa tanto que haya una cantidad alta de impuestos o tener que hacer un incremento de salarios si encontramos demanda, si nuestros productos tienen salida en el mercado. Pero para que tengan salida en el mercado, pues también necesitamos darle capacidad adquisitiva a los consumidores, que en este caso también son los mismos trabajadores. Entonces, esto se vuelve casi que un círculo virtuoso cuando uno lo mira desde una perspectiva más alejada. Y allí lo que habría que implementar o lo que habría que preguntarse sobre la política económica, ¿qué nos está fallando? Si nosotros les elevamos los salarios a nuestros trabajadores, ejemplo, pero hacemos que estos inviertan sus recursos en mayor cantidad de adquisición de bienes y productos colombianos, pues ahí definitivamente tendríamos una posibilidad para los empresarios colombianos de salida en el mercado de sus productos y por tanto de la llamada reactivación económica que no se ha logrado, en parte por la competencia que tenemos tan desleal con otros países, de dumping laboral, de otras circunstancias que entran productos de bajo costo que ni siquiera cubren los costos productivos del país. Entonces, allí es donde nosotros hemos señalado que la productividad no solamente refiere a lo laboral, sino que también refiere a las posibilidades del país de competir
en un ambiente más saludable y con unas posibilidades de construcción de capital que no sean tan intermediadas y que se vayan restando pues sus ganancias y sus beneficios en el transcurso del periodo económico, que finalmente lo que estamos viendo hoy es que los empresarios cada vez tienen menos posibilidades de creación de nueva riqueza y por tanto de contratación de nuevos puestos de trabajo. Bueno, vamos avanzando muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Esto le indica como, le abre un poco el panorama a la gente, porque lo que uno oye en esa síntesis de los noticieros de televisión es los empresarios no están de acuerdo con subir mucho el sueldo porque eso generaría desempleo. No, subir poco el sueldo puede generar incluso más desempleo, porque se tienen que cerrar empresas por falta de mercado. Ahora estamos hablando de la productividad. Yo quiero contar esto. Yo fui ponente de un proyecto de ley que obligaba al gobierno que al calcular la productividad como factor para el cálculo del salario mínimo, se tuviera en cuenta la productividad laboral promedio de cada sector productivo del país. Porque los colombianos deben saber, la productividad que se calcula para el incremento del salario mínimo es la productividad conjunta de capital y trabajo. Y la tendencia es a que sea más alta la productividad del trabajo que la productividad del capital. Eso es lo que ha venido pasando en los últimos años en Colombia, las cifras así lo dicen. Y el gobierno nos hundió el proyecto que simplemente pretendía que la productividad que se debía calcular para calcular el salario de los trabajadores fuera la productividad aportada por los trabajadores, porque si se le suma la aportada por el capital, se bajaba la productividad. Pues nos hundieron el proyecto, el gobierno se opuso, la mayoría gobernista en la Comisión Séptima nos hundió el proyecto olímpicamente sin ninguna explicación y sin ningún debate. Lo votaron y votaron en contra. Y hablando de productividad, yo me tomé la libertad de traer este video de una entrevista que tuvo esta semana el senador Robledo con un empresario muy importante también que se llama Jimmy Meyer, que habla de la calidad tan importante que tienen los trabajadores colombianos y el aprecio que en el mundo hay por la mano de obra colombiana, que eso incide en la productividad. Sí, no es lo mismo un buen trabajador, aplicado, diligente, que un trabajador de pronto lento. Obvio que la calidad del trabajador incide en la productividad. Yo quisiera ver esto para reivindicar que el trabajador colombiano no es que sea improductivo, zángano y perezoso, sino al contrario, tiene fama en el mundo de ser muy buen trabajador. Me llamó mucho la atención esta respuesta de un empresario grande del grupo Stanton, el señor Jimmy Meyer. Pongamos el video. Jimmy, yo le oí decir a alguien un día que el problema que tenía Colombia es que nuestros trabajadores, los trabajadores colombianos no eran buenos trabajadores. Bueno, y se echaban una teoría. ¿Cuál es su impresión? Porque imagino que usted ha tenido miles y miles de trabajadores y conoce esto muy de cerca. ¿Cuál es su idea frente a los trabajadores? Y tenemos miles. Te voy a decir algo para no alargarte el cuento. Nosotros cuando compramos equipos que no estamos o que no está, con los cuales no estábamos familiarizados, generalmente pedíamos al productor que nos enlace con alguna fábrica en el exterior donde se utilizaba ese equipo y mandábamos una cuadrilla, puede ser 6, 8, 10, hasta 12 personas, obreros nuestros, los mandábamos al exterior a que se adiestren utilizando esos equipos. Jorge, no hubo una sola vez que no nos traten de robar a los trabajadores. A sonsacárselos, que se llama. Sí. Con eso te digo todo. La excelencia de los trabajadores colombianos, en eso coincidimos perfectamente. Yo estoy convencido. Cuando uno... Cuando hubo la crisis grande, la del 2008 en España, los últimos que perdieron el puesto de trabajo, los migrantes últimos que perdieron el puesto de trabajo fueron los colombianos. De otras nacionalidades los despidieron primero, los colombianos fueron los que ya por la última lo echaron. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque también están diciendo que es que los trabajadores colombianos son unos años. Volvemos entonces con Carlos Julio. Carlos Julio, aquí hay una Alejandra habló ahora de un círculo virtuoso entre el ingreso, el consumo de hogares, la producción y la generación de empleo. Ese es un tema que ustedes en la Escuela Nacional Sindical han manejado con mucha
seriedad, con mucha rigurosidad, y queremos que en este momento tú nos des una ilustración y unas reflexiones sobre el tema, Carlos Julio. Bueno, gracias, Jorge. Básicamente es lo siguiente: en el marco de la pandemia, cálculos que incluso ha hecho ANIF, entre los meses de marzo y octubre, los trabajadores colombianos han dejado de percibir casi 28 billones de pesos, 28 billones con B, entre los meses de marzo y octubre. Ahora, estamos en un contexto de una inflación muy baja, probablemente por debajo del 2%, pero es una inflación producto de un momento deflacionario de la economía por la falta de demanda. Es decir, la demanda se ha contraído, producto de que muchos trabajadores formales perdieron el empleo y la mayoría de los informales no pudieron trabajar, estaban confinados en sus hogares. En los datos del mes de octubre, incluso, el DANE hablaba de que habían 7.700.000 trabajadores formales. Estamos hablando de casi 1,5 millones menos que hace un año, en el mes de octubre, y hay 9 millones de trabajadores informales, cuando hace un año había 9,5 millones. Entonces, las tasas de desempleo han bajado porque los informales volvieron a la calle. Pero lo curioso es que hay 1,5 millones de informales que no han recuperado su trabajo, y los informales que están trabajando no tienen el mismo ingreso de antes. Entonces, lo que hay que entender es que la baja tasa de inflación no es porque la economía sea muy eficiente, sino porque hay un impacto deflacionario por la baja demanda. Cuando tú hablas del Producto Interno Bruto, hay varias formas de medirlo. Una es por la vía del gasto, otra es por la vía del ingreso, y la otra es a nivel sectorial. Ahora, por la vía del gasto, te doy este dato. Digamos, el Producto Interno Bruto, por la vía del gasto, el 69% más o menos del gasto, digamos, del gasto dentro del PIB, perdón, el porcentaje, digamos, del gasto dentro del PIB es del 69%. El gasto del consumo del gobierno dentro del PIB es del 14%. Y la formación bruta de capital, que sería digamos, la inversión de los empresarios, es del 23%. Las exportaciones 14% y las importaciones el 21%. Entonces, fíjate tú que el consumo de los hogares pesa el 69% en la generación digamos, en la dinámica de la economía. Entonces, tiene un peso muy fuerte por la vía, digamos, del gasto. Pero cuando uno lo mira por la vía del ingreso, ya tú dabas un dato, los salarios participan con el 32%, los impuestos sobre la producción y las exportaciones del 11%, y el excedente de explotación, que es básicamente la remuneración del capital, es del 55%. Entonces, lo que observamos es que por la vía, digamos, de los ingresos, los trabajadores pesan poco, mientras que por la vía del gasto, el consumo de los hogares pesa bastante. Entonces, creemos que la forma, digamos, de relacionar el tema del ingreso con el gasto implicaría de que un contexto, digamos, de contracción de la demanda, porque se han perdido ingresos, digamos, empleos formales, y porque los informales, que eran 9,5 millones, hoy hay 9 millones, pero ganando la mitad de lo que ganaban, significa que la mejor forma, digamos, de mover la economía es fortaleciendo la demanda. Y hay dos formas de hacerlo en esta coyuntura. Una es a través del mejoramiento de los salarios, pero yo creo que aún mejorando los salarios, el país requiere también darle una mirada a una propuesta que se estuvo, digamos, debatiendo en el Congreso, que también el gobierno hundió, que es lo de la renta básica de emergencia. La renta básica de emergencia, que es que era por 3 meses de un salario mínimo y otros 2 meses de medio mínimo, el costo más o menos era de 31 billones de pesos, que es muy parecido a lo que han dejado de percibir los trabajadores colombianos entre marzo y octubre, que es casi 28 billones de pesos, que puede ser 30 o 31 a noviembre. Entonces, creo que en un contexto de desempleo, menos ingresos, y muchos de ellos están, digamos, sin volver, digamos, a recuperar los empleos, creo que lo mejor, digamos, si uno va a recortar la demanda, como lo propone el gobierno y algunos empresarios,
creo que es como pegarse un tiro en el pie. Yo creo que sería lo peor que podríamos hacer en un contexto de contracción de demanda, cuando no hay quien compre, pretender de que hay que recortar más la capacidad de compra de los pocos que están trabajando. Creo que es una propuesta bastante, digamos, en contravía del sentido común. Entonces, la invitación que hemos hecho desde la Escuela Nacional Sindical, que hemos planteado es que hay que promover antes dos políticas públicas bastante fuertes, un mejoramiento de salarios y ojalá tengamos la posibilidad de una renta básica de emergencia para fortalecer la demanda interna, que es fundamental para mover la economía. Quedaría allí hasta ahora. Muy bien, Carlos Julio, muchas gracias por tu intervención en este. Yo creo que es muy esclarecedor el punto de vista, y creo que lo vamos a esclarecer más con el siguiente momento con María Alejandra Osorio, repito, subdirectora ejecutiva de Acopi Bogotá, Cundinamarca. María Alejandra, hay dijéramos, los costos de producción, dijéramos, son unos costos que los puede calcular en la contabilidad y en su estructura de costos el empresario, pero hay unos factores que inciden, que no están en el taller, que no están en la fábrica, que no están en la factoría, que son una serie de factores externos sobre los cuales no tiene control el empresario. Y entonces es un poco, para decirlo en términos coloquiales, la temperatura a la que usted tiene que nadar. Usted, digamos que producir y vender una mercancía es nadar, pero el agua donde usted nada, donde tiene que hacer el ejercicio para producir, tiene unas temperaturas y tiene unos entornos que favorecen o afectan y que cuestan, aunque no parezca que cuestan. ¿Por qué no hablamos un poco de eso que afecta sobre todo la rentabilidad de los empresarios y que hace que muchos empresarios crean que eso se resuelve exprimiendo al trabajador? ¿Por qué no hablamos un poco de eso, que ese es un aspecto, dijéramos, muy desconocido para el común de los ciudadanos? Bueno, ese es un tema bien importante en toda esta discusión, y es que la competitividad de las empresas no es solo la de las empresas como unidades productivas aisladas, sino es la competitividad que como país le generamos y le propiciamos, y como lo dices tú, el agua, si está más tibia o si está más fría, hace que el nado sea un poco más ágil o sea un poco más duro y más difícil de llevar a cabo. Y a eso nosotros le hemos denominado el alto costo país, y es alto porque en realidad lo que ha demostrado es que hay una cantidad de elementos, de los cuales ya les voy a hacer mención de algunos de ellos, que hacen que el empresario tenga que competir contra otros países a nivel internacional a través de mercancías importadas que están reemplazando hoy el mercado interno, que es lo que nos está pasando en bienes intermedios como lo son las confecciones, como son el calzado, sectores que además fueron de los más afectados durante la pandemia, y que son como ese ambiente en el que el empresario tiene que moverse y que le puede o ayudar o impedir ser más o menos competitivo. Algunos de estos elementos son, por ejemplo, el tema del costo de la energía eléctrica, que también lo mencionó al principio de la entrevista este empresario Dow, y es que el costo de la energía eléctrica es uno de los más costosos a nivel mundial. Entonces, cuando uno revisa Colombia, mientras paga 10.8 centavos de dólar por kilovatio, en China se paga el 0,08% de centavos dólar por kilovatio. Cuando uno revisa el tema salarial, pues se da cuenta que también allí hay unos elementos de dumping laboral contra otros países, especialmente del sudeste asiático, contra los cuales no podemos competir. Impuesto de renta, que acá es del 33%, no hemos logrado que haya progresividad en ese asunto. Cuando incluimos además de eso un impuesto tan regresivo como el IVA, que hoy pretenden además ampliarlo a más elementos, incluir más elementos de la canasta básica que tengan IVA, costos logísticos y las altas tasas de interés de los intermediarios financieros, que además no han ayudado mucho durante la pandemia, a pesar de que el Banco de la República les ha dado una liquidez importante, pero que esta no ha sido trasladada de la manera que deberían haberlo hecho
para que la economía pudiera reactivarse y pudiera tener el dinamismo esperado. Pero esto no es solamente un tema de la pandemia, sino que realmente es un tema que viene desde antes de la pandemia. Y hay un segundo elemento que nosotros siempre mencionamos, aparte de del alto costo país, y tiene que ver con las dificultades que tenemos para competir en un ambiente de tratados de libre comercio que han mostrado, ya eso es evidencia empírica, pues ya no es, digamos, las ideas del futuro, sino que ya la evidencia de la aplicación de estos tratados de libre comercio lo que han mostrado es que hay una profundización en los déficits de las balanzas comerciales y incluso con países que no tenemos tratados de libre comercio como lo es China, donde la balanza comercial es absolutamente descomunal. Entonces, esos elementos anexos no solamente son los costos laborales, son los que también han determinado la competitividad del país. Y ya para cerrar esta parte de la intervención, el índice de competitividad global, que es una medición, un ranking internacional que determina diferentes parámetros sobre la competitividad de los países. Cuando uno revisa los indicadores de Colombia, se da cuenta que el que más influye no es precisamente el mercado laboral. De hecho, antes del mercado laboral se encuentran otros como las instituciones, la infraestructura, la adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otros aspectos, que la capacidad de innovación, entre otros aspectos que influyen mucho más en la ausencia de competitividad que tenemos como país para poder salir adelante. Entonces, realmente cuando uno pone en una balanza, lo que se da cuenta es que los costos laborales, si bien parecieran ser muy altos, oscilan entre el 30 y el 50%, dependiendo de los sectores económicos, y hay sectores donde llega a ser incluso el 50 o más del porcentaje de la estructura de costos. Pues lo cierto es que el trabajo es finalmente lo que le agrega valor agregado a todas estas actividades económicas, y es gracias al trabajo que esto puede volverse o convertirse en riqueza que posteriormente sale al mercado, y donde si la gente no tiene un poder adquisitivo suficiente, pues no podemos pretender que haya consumo de lo mismo. Entonces, nosotros sí consideramos que se debe regular no solamente desde o teniendo en cuenta o enfocándonos únicamente en los aspectos laborales, cuando lo que tenemos realmente es todo un alto costo país y unas dificultades derivadas de los tratados de libre comercio que nos han impedido competir y que también han reemplazado nuestro mercado interno por mercancías extranjeras. Bueno, vamos avanzando en la comprensión. Este es un problema un poco más complejo de lo que lo quiere presentar el gobierno y de la narrativa que han tratado de introducir pues los grandes jefes del Consejo Gremial Nacional, que representan pues más que al industrial nacional pequeño y mediano, a los grandes monopolios, empezando por los financieros. Vamos ahora a redondear un tema porque cuando hablan de competitividad y incluyen los salarios como un factor de competitividad, tenemos que compararnos con el mundo. Eso no puede ser pues una cosa como un discurso que ya es verdad revelada, que porque el Bruce McMaster dijo y el señor de la Analdex dijo que si suben mucho los salarios, entonces nos vamos a perder competitividad del mundo. Nos va a explicar un poco, Carlos Julio, cómo primero el salario no se debe medir solamente por una cifra matemática de una cantidad, sino que tiene que ver relaciones con la capacidad de compra del ciudadano con ese salario. ¿Qué puede comprar aquí o qué puede comprar en otro país una persona que se gane el salario mínimo? Y por otro lado, cómo es nuestra relación con otros países del territorio parecido a nosotros de Latinoamérica, el salario mínimo en dólares de nosotros con otros países. ¿Por qué no miramos eso para también ir derrumbando mitos que nos han querido meter como verdad revelada en esta discusión, Carlos Julio? Una de las variables que inciden en el tema de competitividad indiscutiblemente es la tasa de cambio. Ese es un tema pues que yo diría que en el mundo el concepto de competitividad lo han ligado a dos variables, el tema de salarios y el tema de tasa de cambio. Para entender un poco, uno de los argumentos de que incrementar el mínimo le quita al país competitividad,
Voy a explicar lo siguiente para que entiendan. Supongamos que en Colombia el salario mínimo es 1.000.000 de pesos y la tasa de cambio es 1.000 pesos. Quiere decir que el salario mínimo en dólares son 1.000 dólares. Pero si hay una devaluación y la tasa de cambio pasa a 2.000 pesos, quiere decir que el salario mínimo se reduce a 500 dólares. Es decir, que si el país devalúa la moneda, el país gana en competitividad, porque el salario mínimo se disminuye. Y lo que estoy explicando es más o menos lo que ha pasado en Colombia. Digamos, en el año 2009, la tasa de cambio en Colombia era 2.040 pesos por dólar. Y hemos tenido momentos hasta de 4.000 pesos, más de 4.000 pesos por encima. Es decir, que el salario mínimo incluso ha estado en dólares, se ha rebajado a la mitad. Hoy más o menos está como en 3.500, 3.800. Que el salario mínimo en dólares se ha rebajado. Entonces, subir el salario mínimo no tiene ningún impacto en la competitividad del país en el exterior, porque hemos tenido una devaluación tan fuerte que cualquier incremento fue rebasado por la devaluación para ganar en competitividad. Entonces, yo creo que ese es un tema que la cifra lo indica. Miren este dato. A 24 de noviembre en Colombia el salario mínimo era 255 dólares. Pero en Bolivia, que es supuestamente un país más pobre que Colombia, 309 dólares. Estamos hablando en Costa Rica, 524 dólares. Ecuador, el vecino, 400 dólares. Guatemala, 383 dólares. Honduras, 279 dólares. Panamá, 268 dólares. Perú, 258 dólares. Uruguay, 383 dólares. Le ganamos a Venezuela, que es $1. El salario mínimo es $1 mensual por la crisis de Venezuela. Pero lo que estamos viendo aquí es que hay muchos países, incluso con economía de eso, que tienen un salario mínimo muy superior en dólares. Ahora, de todas formas, esto es para mirarnos si somos competitivos o no externamente. Los datos nos indican de que hay muchos países estamos incluso por debajo de la mitad de la tabla, digamos, en materia de salario en dólares. Pero a mí esta comparación no me gusta mucho porque lo que en última instancia define si un salario mínimo es alto o es muy bajo es qué compro yo con ese salario en la economía de mi país, qué es lo que yo compro, con lo que yo me gano, qué compro. Y les comento este dato. Nosotros tenemos una mesa alterna de empleo que hemos reunido en el mundo académico, muchas universidades, y nos han presentado unos estudios muy rigurosos donde se demuestra que el salario mínimo en Colombia más o menos es la mitad de la canasta mínima vital de una familia de ingresos bajos. Es decir, que el salario mínimo en Colombia no alcanza muchas veces ni a la mitad. Probablemente en el mejor de los casos es la mitad de lo que requiere una familia de ingresos bajos para tener, digamos, una vida, digamos, un estándar nutricional que más o menos sea adecuado, digamos, para mantener la vida a un nivel de vida promedio como la que se presume que deberíamos tener. Entonces, si uno va a mirar en capacidad de compra, probablemente hay países allí que puede que ganen, que tengan un salario menor en dólares, pero que tienen una capacidad de compra interna muy superior. Entonces yo creo que lo que en última instancia nos debe preocupar es cuál es la capacidad de compra que tiene el salario que yo me gano con la canasta mínima vital que requiere una familia para tener acceso a un estándar de vida decente. Entonces yo creo que esos son dos temas que hay que diferenciarlos, pero aún así, en el discurso de la competitividad externa está probado que no es el país menos competitivo, sino que hay mucha competitividad externa porque el salario mínimo en dólares no es muy alto comparado internacionalmente. ¿Listo? Bueno, se nos va agotando el tiempo porque hemos tratado de no exceder 45 minutos en estas conversaciones. Ya nos pasamos 10 minutos, pero ha estado bastante entretenida e ilustrativa esta conversación. Quiero agradecer a dos personas. Hay muchas personas en sintonía que ponen comentarios, preguntas, y las vamos a responder todas por la vía del Facebook. Se las vamos a responder con toda seguridad. Pero quiero saludar muy especialmente al doctor Iván Echeverry,
que fuera secretario general de la alcaldía y un funcionario de larga trayectoria en la administración pública, que además nos hace una pregunta, dice, ¿cuándo van a pensar en los pensionados que se nos está deteriorando más el ingreso? Porque a los pensionados no les suben la pensión, ni siquiera con el incremento del salario mínimo, sino solo con el incremento del IPC. Es decir, están perdiendo capacidad de compra, además de que les cobran la deducción para salud como si fueran, les cobran el 12%, y que ni las empresas pagan eso. Entonces, ya saludo al doctor Iván Echeverri, saludo también a una persona muy importante en las organizaciones de pensionados desde el Quindío. Me acabo de dar cuenta que nos está escribiendo y saludando el doctor Juan José Orrego López, un saludo muy cordial allá en Armenia. Y bueno, y a toda la gente que nos ha escrito y nos ha hecho comentarios. Les cuento, María Alejandra y Carlos Julio, que han sido muy elogiosos los comentarios sobre las intervenciones de ustedes. Les agradezco mucho porque han enriquecido mucho el asunto. Yo voy a despedir esta conversación con una reflexión final que va dirigida sobre todo a los empresarios, a los industriales, a los MIPYMES, a los medianos y pequeños y mini empresarios, que a veces tienen una consideración errada por la narrativa que el gobierno ha logrado instalar y los grandes gremios, de que el problema de las empresas es que se puede resolver bajando el ingreso de los trabajadores. No, yo les digo, no busquen el abogado arriba. El abogado no está arriba. El problema radica en que hay unos factores de otros monopolios mucho mayores, empresas de una gran capacidad económica, monopolios nacionales y extranjeras, que se le roban las utilidades a los pequeños y medianos empresarios. Está claro que si a usted le cobran la energía cara, al doble de la que le cobran en Estados Unidos o en otros países, que si a usted le cobran el acueducto, el agua cara, si a usted le cobran impuestos altos, si a usted le cobran tasas de interés altas, su problema no es el trabajador. La gasolina. La gasolina más cara del mundo. Entonces, su problema no es el trabajador, sus ganancias se las están llevando otros. Y creo que es un buen llamado, es decirles, juntémonos o júntense con los trabajadores a exigir que esos monopolios, pues sí, que ganen, pero que no se la lleven toda. Para decir una frase muy manida, pero cierta, que, por ejemplo, el sector financiero, el país no esté al servicio del sector financiero, sino el sector financiero que gane, pero estando al servicio del país, que además es un servicio público, el manejo de los recursos y el ahorro público. Esta es una recomendación bien importante, sobre todo para los empresarios, porque lo natural es que los trabajadores quieran un mayor ingreso y eso pues es obvio que tiene todo nuestro apoyo, pero a veces hay resistencia en pequeños y medianos empresarios porque piensan que la causa de sus desgracias es pagar caro los salarios, y no es cierto, no es cierto. Este análisis que hemos hecho hoy demuestra que el que se está robando la rentabilidad de las empresas no es el trabajador. El trabajador nunca tiene posibilidad de robarse la rentabilidad de la empresa. Los trabajadores siempre le aportan a la rentabilidad de las empresas, siempre. O sea, incluso malos trabajadores, como llaman coloquialmente, pero sus chupasangres están por fuera de la empresa, por fuera de la planta de producción. Ese es un llamado final que quiero hacerles y terminar agradeciéndoles a María Alejandra y a Carlos Julio y decirles que si tienen algún comentario final de despedida, con todo gusto y puedan aprovechar estos segundos que nos faltan. María Alejandra. Una cosa final. Pueden haber más impuestos y subir los salarios. Lo que necesitamos es más demanda. Y para reactivar la demanda necesitamos que la gente tenga plata en los bolsillos. Julio. No, creo que además de los temas salariales, yo creo que el gobierno ha intentado y los empresarios de reducir el tema del salario mínimo a un debate porcentual. Yo creo que el enfoque de las centrales es que esto es una política integral. Uno no puede, digamos, plantear el tema del salario mínimo sin revisar un poco el decreto 1174, por ejemplo, que haría ineficaz una negociación de salario mínimo, o el tema de la promoción del desarrollo empresarial, porque es que en Colombia las MIPYMES generan empleo, el 80% del empleo del país, y se requiere una política pública de fortalecimiento también a través de créditos de fomento. En Colombia yo creo que tenemos que volver a hablar de crédito de fomento, de precios de garantía. Ahora que uno miraba la tragedia de los paperos que venden la papa por debajo del costo de producción. Entonces yo creo que aquí hay que también estos debates de coyuntura también articularlos a unos debates de una política estructural de largo plazo que tiene que ver con reactivar el agro, promover
promover la manufactura, apoyar la pequeña empresa, tener aranceles de protección, crédito, fomento. Pues yo creo que estos temas también harían parte de estructural, pero creo que hay que combinar lo coyuntural con lo estructural. Pero en este momento lo coyuntural es el salario mínimo y creo que los elementos que dimos hoy van en la vía correcta. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias. Estuvo muy amena la conversación. He recibido, repito, comentarios muy elogiosos. Muchas gracias a ustedes por la compañía, por la ilustración que nos han dado y hasta la próxima. Muy buena tarde. Que Chao, tengan chao, todos. suerte. Todas. Chao. ¿Qué hubo, Andrés?